Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Les saluda el pastor Juan José Zelaya Paredes desde El Salvador. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes en esta preciosa enseñanza bíblica del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis verso por verso, así es que vamos a en esta tarde a aprender algo sobre ¿pasará la iglesia por la tribulación? 7 razones para el rapto de la iglesia. Esta es la primera parte. Para ello vamos a orar. Señor, gracias te damos esta preciosa tarde por darnos la oportunidad de reunirnos en esta mesa virtual para estudiar tu palabra. Gracias por la bendición, la oportunidad preciosa que nos das a todos nosotros de poder, Señor, compartir en esta tarde la enseñanza bíblica de pasar a la iglesia por la tribulación. Gracias, Señor, danos fortaleza, danos fuerza mental para poder asimilar estas verdades bíblicas. Te pido por cada uno de los estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia en diferentes lugares. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Primero vamos a leer un pasaje de la Escritura que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo, vamos a leer del 1 al 3. Vamos a leer la palabra del Señor en San Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí está el pasaje que está en la pantalla. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy bien. Esta es una promesa de Jesús a sus discípulos. Acuérdese que ellos estaban tristes porque Jesús les estaba anunciando que pronto tendría que morir y que él tendría que volver a la casa de su padre, a donde los discípulos no podían ir, no podían acompañarlo por el momento. Por eso Jesús en estos versículos hace una promesa que quizás, hermanos, tuvo significado para ellos, más para ellos que para nosotros. El Señor usó un lenguaje que los judíos entendían muy bien. ¿De qué les habló? Bueno, les habló de un matrimonio judío. En aquellos días, las bodas de los judíos se componían de 3 partes. La primera parte vemos el compromiso. El compromiso matrimonial. Esta es la primera parte. La novia prometida se prepara para la boda. Oiga, escuche bien, por favor. Entonces, esa es la primera parte del compromiso de la boda judía. La boda judía es muy diferente a las bodas nuestras. Segundo, la procesión. El novio viene a recibir a su novia, ¿verdad? Fíjense que aquí este es el compromiso matrimonial. La novia prometida se prepara para la boda. Muy bien.
La tercera parte de esta boda es el banquete de boda. El regreso, el novio regresa de la boda. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, aquí vemos en el presente qué está haciendo la novia de Cristo. Bueno, se está preparando sus acciones, las acciones de ella en la tierra, por medio del Espíritu, del poder del Espíritu Santo. Preparan las vestiduras de lino fino. Muy bien. El novio viene a recibir a su novia. En el cielo es vestida y está lista. Se da el rapto, hermanos. La iglesia es raptada, llevada al cielo, pasa por el tribunal de Cristo y regresamos a las bodas. Y vemos el tercer punto, el banquete de boda. El novio regresa de la boda y esta es la segunda venida. Muy bien. Hermanos, ¿cómo era esta boda? Bueno, primero se celebraba un compromiso o desposorio, así como José con María. Era el compromiso oficial. O sea que ellos se consideraban como un matrimonio legal. El novio o los padres del novio iban y hacían un trato con los padres de la novia. Y una vez que llegaban a un acuerdo, se consideraban legalmente casados. Por eso José pretendía divorciarse de María, porque ante el pueblo y la ley, oiga bien, se consideraban unidos en matrimonio, pero aún no vivían juntos, aún no tenían vida marital, hasta que se celebraba la boda propiamente. Sin embargo, si había infidelidad de parte de uno de ellos, podían hasta matarlos, porque el desposorio era un compromiso serio y formal. Esta era la primera parte, compromiso matrimonial. Pero ¿qué hacía el novio mientras se llegaba el tiempo de la boda? Bueno, iba a la casa del padre y hacía una nueva habitación donde ellos pasarían el primer año viviendo juntos al padre del novio. Tomaba tiempo construir la nueva habitación, pero el novio comenzaba a trabajar duro preparando ese cuarto. Quizás tendría que trabajar día y noche hasta dejar terminado su cuarto para él y su novia. En este contexto, hermano, Jesús dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Él fue a preparar lugar, hermanos, para su novia. ¿Me entienden? Entonces, cuando el novio terminaba la construcción, el novio llamaba a sus amigos e iban por las calles con gritos, con júbilo, con trompetas y caminando hasta llegar a la casa de su esposa, la tomaba y la llevaba a la casa de su padre para vivir con ella en el cuarto que él había preparado con mucho esfuerzo y mucho amor. Luego entraban los dos al cuarto y pasaban varios días juntos sin salir de allí. Mientras tanto, los invitados llegaban y hacían fiesta esperando que salieran los esposos de la habitación. Ese es el cuadro de San Juan 14. ¿Me entiende? Jesús dijo que él iba a la casa del Padre a construir un lugar, un cuarto para nosotros, tal como un esposo hacía la promesa de ir a la casa de su padre a hacer un cuarto para ambos. Así es la promesa del Señor, hermano. ¿Quién es la esposa de Cristo? Bueno, es la iglesia, nosotros los creyentes. Y un día Él vendrá de la casa del Padre para llevarnos con Él para siempre. Él está preparando ese día. Él vendrá por su esposa, porque la va a sacar
del tiempo peligroso que se avecina, hermano. Sí, que es la gran tribulación. Él jamás dejará a su esposa que pase por la tribulación. Los que enseñan que Jesús dejará a su esposa pasar por la tribulación, hermanos, no entienden el amor de nuestro Señor por su iglesia. En 1 Corintios, la Biblia habla de dos tipos de templo. El cuerpo del creyente, hermanos, y el templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso que habla 1 Corintios? Bueno, la iglesia es el cuerpo. Nosotros, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. ¿Me entiende? Muy bien. Hermanos, no se puede golpear el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Me entiende? Usted no puede permitir que a su esposa la golpeen. Usted la va a defender hasta la muerte. ¿Me entiende? Entonces, ese era el proceso de una boda judía. El compromiso matrimonial, que era el desposorio. De ahí, hermanos, él iba a preparar lugar para su esposa. De ahí la iba a traer y venía con ella en, hermanos, como una carroza, digamos así. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, había algarabía, había fiesta. Un día Jesucristo va a venir a traer a su esposa, que es la iglesia. De esa misma manera, Él ya fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Vamos a exponer en esta tarde los puntos de vista proféticos sobre el arrebatamiento. Vamos a exponer eso, hermanos. Es bien importante que lo hagamos para entender este libro de Apocalipsis. Letra A. Hay varios puntos de vista propuestos sobre el arrebatamiento. Vamos a ver el primero. El primero se llama pretribulacionismo o pretribulacional. ¿Qué enseña este punto de vista? Que la iglesia será arrebatada antes del comienzo del periodo de la tribulación. ¿Escucharon, hermano? Antes del comienzo del periodo de la tribulación. Nosotros somos pretribulacionistas. Creemos que la iglesia va a ser sacada de esta tierra antes del periodo de los 7 años. Vamos a ilustrarlo. ¿Cómo? Aquí está el periodo de la iglesia. Desde que Cristo muere, la iglesia nace, hermano, y la iglesia se ha venido construyendo a través de toda la historia. Pero va a haber un momento que se va a dar algo que estamos esperando, que se llama el arrebatamiento. ¿Me entiendes? La palabra pre es antes, o sea que los creyentes vamos a ser tomados en el arrebatamiento antes de que se dé la tribulación de 7 años. ¿Ya? Cristo no quiere que nadie destruya a su esposa. La iglesia. ¿Por qué la dejaría él en medio de este tiempo de sufrimiento y destrucción? Porque quiero decirles que este periodo de 7 años va a ser un periodo de destrucción. Va a ser un periodo de sufrimiento. Él no va a dejar que nadie destruya la iglesia. Nadie, hermano. Quiero decirles que este pretribulacionismo es el punto de vista correcto desde la perspectiva bíblica. Este es el punto de vista correcto desde la perspectiva bíblica, hermano. ¿Vea? Más adelante vamos a ver las razones bíblicas. ¿Por qué? Por las que la iglesia no pasará por la tribulación. Muy bien. Quiero que vean este cuadro que ustedes ven aquí, hermano. Quiero que observen algo. Nosotros, la iglesia, está esperando el rapto. Esta flechita que va hacia arriba es el rapto, es el arrebatamiento. La iglesia va a ser levantada. Eso es lo que ese acontecimiento estamos esperando. Yo no estoy esperando la tribulación de 7 años. ¿Me entiendes?
Yo estoy esperando el arrebatamiento. Muy bien. Segundo, media tribulación. Este es otro punto de vista que circula en el ámbito religioso. Este punto de vista enseña que la iglesia será arrebatada cuando hayan pasado 3 años y medio de la tribulación. Es como dejar que golpeen durante 3,5 años a la esposa de Cristo y después rescatarla. Esa es una locura, hermano. Este punto de vista y los otros 3 que restan niegan la inminencia de la venida de Cristo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tienen que pasar 3,5 años de tribulación? Entonces no estaríamos esperando a Cristo, estaríamos esperando al anticristo. Cuidado. Aquí está. La iglesia va a ser levantada, según ellos, a la mitad de la tribulación. Al terminar los primeros 3,5 años. En este punto, ellos creen que va a ser levantada la iglesia. Qué terrible. Bien, número 3, post-tribulacional. Este punto de vista enseña que la iglesia será arrebatada después que termine el periodo de la tribulación. Qué gozo, ¿verdad, hermanos? Hermanos, qué gozo siente la iglesia al saber que va a pasar por la tribulación. No, hermanos, ese va a ser, esos 3-7 años van a ser el tiempo más terrible de la historia de la humanidad. Cuando Dios va a derramar su ira, castigo, juicio, plagas sobre la tierra. Más de la mitad de la población del mundo va a morir. Y Cristo va a dejar a su esposa aquí para que sufra también lo mismo con los incrédulos. No, hermano. No. Muy bien. Cuarto. Bueno, aquí está este es el punto de vista que acabamos de ver. El post-tribulacionismo. Observen. Aquí estamos, ahorita estamos en el periodo de la iglesia y entramos a 7 años de tribulación. Entonces la iglesia es arrebatada en este punto. ¿Ya? Al terminar casi los 7 años de tribulación. Tremendo. Cuarto punto de vista. Rapto parcial. Este punto de vista enseña que solamente ciertos creyentes, por ejemplo, los creyentes o cristianos espirituales, serán arrebatados antes de la tribulación, mientras que los carnales van a pasar por la tribulación. ¿Qué les parece? Yo creo que este es un invento de alguien que quería asustar a su iglesia para que se portara mejor. Hermanos, ¿por qué debemos portarnos mejor? ¿Por miedo o por la gracia? Hermanos, deberíamos de portarnos bien por las bendiciones de la gracia. Hemos sido salvos por gracia. ¿Verdad? Piensen en un esposo que tiene una esposa que no está haciendo bien las cosas. Y dice, voy a darle un susto a esta mujer. Y al día siguiente llega a la casa con un palo en la mano y le dice a su esposa, no estás haciendo bien las cosas. Si no te portas mejor, te voy a dar una paliza que se te va a olvidar hasta cómo te llamas. Y la mujer le empieza a servir la comida caliente. Le plancha la ropa, hace la limpieza, pero lo va a hacer por miedo o de mala gana. Bueno, el esposo puede pensar, la verdad es que ella pasa muy ocupada con los 9 niños y debe ser difícil hacer las otras cosas de la casa.
voy a comprarle flores, le voy a comprar chocolates. Y él le dice a su esposa, mi amor, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Quieres que lave los platos después de la cena? ¿Qué va a pasar con la esposa, hermano? Si no se muere por la impresión, va a tener un esposo, una esposa agradecida y va a tratar de hacer mejor las cosas. Muy bien. Solo los espirituales, dicen algunos. Bueno, en la Biblia, si usted ve Corintios, por ejemplo, vámonos a 1 Corintios 15. Solo quiero mostrar un pasaje. 15. Verso 51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. O sea, aquí está diciendo que no todos vamos a morir. Va a haber un grupo de creyentes que no van a experimentar la muerte. Qué bueno fuera que nosotros estuviéramos incluidos en ese grupo de creyentes que no van a experimentar la muerte. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Pero mire lo que dice después. Pero solo los espirituales van a ser transformados. ¿Qué dice aquí, hermano? Dice, pero todos seremos transformados. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Se lo está diciendo a una iglesia carnal. Solo para mostrarle un pasaje bíblico. ¿Verdad? Pero en las iglesias creen que solo los espirituales se van a ir. Miren, y los carnales, pobrecitos, tienen que pasar por la tribulación de 7 años. ¿Ya? Y después van a ser levantados. Aquí los espirituales se fueron en el rapto y los carnales van a pasar por la tribulación. Terrible, hermano. Las creencias. 5. Rapto preira. ¿Qué enseña este punto? Bueno, enseña que la iglesia pasará a través de la mayoría de la tribulación, pero será arrebatada juntamente antes de que la gran ira de Dios sea derramada sobre la tierra. ¿Verdad? Terrible. Es casi como el post-tribulacionismo. Pero después de 5 o 6 años y medio de la tribulación, ¡qué amor! Esto fue lo que Jesús dijo. No se turbe vuestro corazón, no se preocupen, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Yo voy a preparar un lugar para ustedes y voy a venir con ustedes para llevarlos conmigo. Terrible, hermano. Este es el arrebatamiento pre-ira. Bien. Quiero que busquemos, por favor, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. 1 Tesalonicenses, este pasaje ustedes ya se lo saben. Este es el pasaje, ya lo vimos en una lección anterior, el pasaje más claro del rapto de la iglesia. Lo voy a leer. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ya lo vimos, que han muerto en Cristo, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esta es la doctrina de Cristo por su iglesia. Antes de la ira, o sea, la tribulación. Y por eso no nos debemos de preocupar. Muy bien. Otra vez, algunas preguntas apropiadas acerca del arrebatamiento. ¿Por qué hay tantos puntos de vista diferentes con respecto a este asunto? Bueno, porque hay muchos puntos de vista, hay muchos métodos de interpretación. Mucha gente religiosa, muchas de religiones, denominaciones, tienen métodos de interpretar la Biblia, aún entre los creyentes nuestros. Todo creyente tiene un método de interpretar la Biblia. La pregunta es, ¿cuál es su método? Hay personas que leen la Biblia y lo toman todo como si fuera para nuestro tiempo. Podemos aplicar la Biblia a nuestra vida porque fue escrita para nosotros, pero no todo fue escrito a nosotros. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, hermano, con el método dispensacional, haciendo las distinciones bíblicas pertinentes, haciendo las observaciones, la interpretación y las aplicaciones correctas. Debemos de leerla en su contexto gramatical, históricamente, literalmente. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Entienden? Hay muchos que tienen preferencias y prejuicios. O sea, los que quieren que la gente de su iglesia viva mejor, prefieren creer en el rapto parcial. No debemos tener prejuicios al leer la Biblia. Y por no escudriñar las escrituras, dijimos, haciendo las distinciones correctas. Con cuidado. ¿Ya? Cuando la Biblia habla a Israel, es a Israel, no es a la iglesia. Esta es una gran pequeña diferencia y es muy importante observar. Tenemos que distinguir entre Israel y la iglesia. Hay que hacer las distinciones bíblicas correctas. ¿Escucharon, hermano? Otra pregunta. Dos. Es importante saber si la iglesia pasará por la tribulación o no. Hermanos, sí, es muy importante. Es muy importante que sepamos eso. Y vamos a ver. Letra A. Le importa mucho al Padre. La iglesia no va a pasar por la tribulación. Le importa mucho al Padre. ¿Cómo lo sabemos? En 1 Tesalonicenses 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Observen. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Miren? No nos ha puesto Dios, está hablando del Padre, para ira. La ira de Dios derramada en esos 7 años de tribulación. No nos ha puesto Dios para ira. Letra B. Le importa mucho al Hijo, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Apocalipsis 3, 10 y 11. ¿Qué dice? Este versículo me encanta, hermano. Dice,
por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Miren lo que dice, hermano. De la hora de la prueba que ha de venir. ¿A dónde, hermano? Sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Miren qué tremendo lo que el Señor nos dice, que Él nos va a guardar de la hora de la prueba. No dice en la hora de la prueba, no, dice de la hora de la prueba, de lo que viene en esos 7 años. Me explico, hermano. C, le importa mucho al Espíritu Santo. Segunda Tesalonicenses 2:7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado. Hermano, en medio de quitado de en medio. Cuando la iglesia se vaya, se va el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Verdad? El Espíritu Santo es el que lo detiene al anticristo. Hermano, si no estuviera la iglesia en este mundo, si no estuviera el Espíritu Santo en este mundo, el diablo haría fechorías terribles, hermano. Las está haciendo, pero hay algo que lo detiene para que completamente, hermanos, esto se descomponga de una forma terrible, hermano. Se está descomponiendo la sociedad, la juventud, todo, hermano, lo que está pasando en el mundo. Pero hay algo que lo detiene, es el Espíritu Santo. Le importa mucho a la iglesia. Sí, hermano. Porque el arrebatamiento pretribulacional es nuestra esperanza. ¿Me entiende? Eso está en San Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, miren lo que dice, hermano. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él nos va a venir a sacar. Él nos va a venir a traer. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy bien. 2. Es nuestra esperanza purificadora. ¿Cómo es esto, hermano John? Veámoslo. Está en 1 Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, mire, hermano, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Miren, hermano, dije que a la iglesia le importa que Él venga. Es nuestra esperanza. Y es nuestra esperanza purificadora. Muy bien. Le importa mucho a la iglesia. Porque el arrebatamiento pretribulacional es 3. Nuestra esperanza de aliento. Hermanos, ¿cómo nos va a alentar si pasáramos por la tribulación, hermano? ¿Creen ustedes que va a haber aliento? No, hermano. Para mí sería una gran tristeza que nosotros pasáramos por la tribulación, hermano. No es aliento. Pero observen, por tanto, dice en el rapto, el contexto es el rapto. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Miren, qué tremendo. Muy bien. Es nuestra esperanza de aliento. 4. Es nuestra esperanza bienaventurada. Eso lo dice Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien.
Pregunta. ¿Pasará la iglesia a través de la tribulación? Aquí les va, hermanos. No. Aunque pasaremos por tribulaciones, pero no por los 7 años de tribulación. Hermanos, en este mundo hay tribulación. Hay pruebas. En este mundo hay cosas que pasan. Vamos a verlo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicciones. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto es muy diferente a los 7 años, hermano. Estas son pruebas. Estas son enfermedades, son pruebas, hermano. Segundo a Timoteo 3:12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano, mire, hermano, los que queremos vivir piadosamente. Romanos 5:3. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pregunta. Hermano, la iglesia pasa siempre por tribulaciones, pero no por la tribulación de 7 años. No vamos a pasar por ella. 4. ¿Puede acaso uno tener certeza bíblica con respecto al tiempo del rapto? Esta es una buena pregunta, hermano. Y lo voy a decir porque hace poco el doctor Armando Alducin dijo que el Señor venía en tal año. O sea, él hizo un cálculo que en el año 2028 se iba a dar la segunda venida. Quitándole los 7 años de tribulación, pega con el año 2022. O sea que él creía que Cristo puede venir a traer su iglesia este año 2022. La pregunta es buena. ¿Puede acaso uno tener certeza bíblica con respecto al tiempo del rapto? Es una buena pregunta. Sí. No, aunque no en cuanto a la fecha, pero sí en cuanto a la cronología de los hechos. ¿Me entiende? Mire, la fecha, la hora, el día, eso solo le pertenece a Dios. Pero los acontecimientos, la cronología de lo que está pasando, hermano, estamos a punto de que se derrape. Estamos a punto. No sabemos qué fecha, ¿verdad? Pero todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Cuántas muertes, cuántas cosas, hermanos, cuántas cosas está pasando en el Medio Oriente. ¿Vea? Hermanos, pero hay un pasaje aquí que está en 1 Corintios. Quiero que lo leamos. Capítulo 15. 1 Corintios 15, versículo 51. Yo lo leí anteriormente, pero hoy vamos a leerlo todo. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Miren lo que dice Pablo a los Corintios, y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Mira, hermano, y nosotros seremos transformados. Esto pega con 1 Tesalonicenses 4:13. Seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí está el pasaje. Mire, no todos dormiremos. O sea, va a haber un grupo de creyentes que va a estar vivo cuando Cristo venga. No va a experimentar la muerte. Pero todos. ¿Y qué quiere decir todos, hermanos? Todos quiere decir todos los creyentes que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Seremos transformados. Eso se va a dar en un momento. ¿Ya? Unos van a ser resucitados y otros seremos transformados. Hermanos, dele gracias a Dios por esto. Así que, hermanos míos, amados, estás firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermano, este instituto es una bendición para el crecimiento espiritual de ustedes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios los bendiga.